Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos los que han venido tan voluntariamente a esta sesión de este ciclo de Derecho de Consumo. Es un tema muy interesante. Valoro mucho, por supuesto, que estén aquí varios de mis alumnos de Historia del Derecho y de Derecho Romano. Y ellos también van a escuchar muy atentamente y eventualmente en clase después van a hacer algunas relaciones con nuestras clases, ¿ya? Les presento hoy día tenemos grandes invitados. Este es un seminario internacional, es decir, tenemos expositores de Chile, bueno, Colombia, por supuesto, pero ya es casi nuestra, de España, y Elena, que es española, pero que actualmente está trabajando en Argentina, ¿bien? Entonces, la temática general de este coloquio es producto de dos proyectos Fondesit, es decir, dos proyectos de investigación de la profesora Betty Martínez Cárdenas y Sebastián Bozo, quienes están trabajando temas de tecnología emergente, consumidor financiero y protección del consumidor en general, ¿ya? Vamos a hablar hoy día sobre tecnologías emergentes y acceso a la justicia online para el consumidor. Cada expositor va a tener un plazo de 15 minutos para poder enunciarnos su ponencia, luego de lo cual le vamos a pedir por favor que se retire. Yo voy a estar ahí muy atenta con el tiempo y que pase a exponer el siguiente expositor. Al final, si alguien tiene consultas, se va a abrir un espacio para preguntas. ¿Bien? Vamos a partir entonces con la profesora Ana Isabel Blanco. Ella es doctora por la Universidad de Valencia, nos acompaña desde allá, de hecho está en Valencia en este momento. No solamente es doctora por la Universidad de Valencia, sino que además es profesora de la Universidad de Valencia. Bien, ella tratará acerca de la protección del consumidor y la resolución de conflictos. Profesora Ana Isabel, 15 minutos. Profesora Ana Isabel, no sé si nos escuchas. No, dice que no está escuchando. Bueno, vamos a resolver estos problemas técnicos y vamos a partir entonces con la siguiente exposición. Sí, vamos a resolver entonces estos problemas técnicos y por lo tanto vamos a partir entonces con la profesora Elisa Simó. Ella es también doctora por la Universidad de Valencia y actualmente se encuentra realizando una investigación en Argentina. Ella nos hablará acerca de inteligencia artificial y derecho. Bien, profesora, 15 minutos. Buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer al equipo organizador, especialmente a Sebastián Bozo y Betty Martínez Cárdenas, por darme la oportunidad de participar en este coloquio, a la profesora Ana Montesinos por invitarme a formar parte del proyecto Claves para una justicia digital y algorítmica con perspectiva de género, que es donde se inserta esta presentación. Me hace especial ilusión compartir con Ana Isabel, compañera del departamento, y con Erika, quien conocimos en la Universidad de Valencia. Antes de iniciar propiamente... ¿Sí? Genial. Antes de iniciar propiamente la presentación, me gustaría explicar de dónde surge la idea de publicar un trabajo con un enfoque principalmente divulgativo sobre el binomio que comentaba Erika, de inteligencia artificial y derecho, entre el mito y la realidad, para saber cuánto hay de realidad y de ficción en los vínculos problemáticos que se están estableciendo entre la inteligencia artificial y el derecho. La presentación de ello es el resultado de una publicación que se puede consultar en la revista Diario La Ley, con la finalidad, como digo, principalmente divulgativa, y que bueno, son una serie de consideraciones generales que se pueden aplicar al marco de el consumo. Como decía, en el ámbito de mi tesis doctoral sobre estereotipos de género en procesos por violencia sexual, realicé un doble estudio empírico para detectar estereotipos de género en 500 sentencias de la Audiencia Provincial de Valencia. Un primer estudio estadístico descriptivo, pero en el segundo análisis empleé inteligencia artificial, en concreto dos algoritmos de aprendizaje automático supervisado para predecir la presencia de estereotipos y el fallo de la sentencia. Para este segundo análisis conté con la colaboración de un catedrático en Ingeniería Computacional, Paolo Rosso, de la Universidad Politécnica de Valencia, y también coautor del artículo. Contar con su trabajo y compartir durante meses
esta fase de la investigación, además de obtener una beca sobre Machine Learning en la toma de decisiones del MIT, me permitió alcanzar una visión mucho más ajustada de la inteligencia artificial, alejada de ciertas especulaciones y sensacionalismos que auguraban una suerte de destrucción algorítmica de la humanidad, que justamente es el subtítulo del artículo, como si la inteligencia artificial se tratara de un ente suprahumano, monolítico, abstracto, porque la realidad a día de hoy es que es mucho menos romántica, ¿no? La inteligencia artificial se trata de modelos estadísticos complejos, capaces de autoajustarse según reciben información. No voy a detenerme en este punto por los 15 minutos de tiempo, pero sí que sería interesante que a la hora de abordar la inteligencia artificial sepamos diferenciar entre inteligencia artificial débil y fuerte, situar el machine learning o el aprendizaje automático como un subcampo de la inteligencia artificial y también aprender que hay diferentes formas de clasificarlo, como supervisado, no supervisado, aprendizaje por refuerzo. Tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de los algoritmos y del entrenamiento de los algoritmos, detrás de cada algoritmo utilizado para crear un modelo etiquetable, idealmente, pues esto lo hablábamos con Betty hace un segundo, debería haber un conjunto de personas expertas, no solo técnicas, equipos multidisciplinares con diversas funciones asignadas para poder entender o establecer los límites que tiene que tener la inteligencia artificial. En este caso, el respeto a los derechos humanos, pero si hablamos de la justicia, pues también los derechos asociados al proceso y tener en cuenta que quizá en algún momento siempre vamos a tener disponible el botón de apagado, ¿no? Creo que el abordaje a la inteligencia artificial desde la justicia tiene que partir desde este conocimiento técnico e intentar evitar los posicionamientos que nos llevan a tendencias un poco extremas entre demonizar o divinizar el uso de la inteligencia artificial. Lo que yo os propongo hoy es, intentar abordar una serie de ideas fuerza que se han establecido más en el contexto español quizá, pero lo podemos debatir desde este enfoque internacional sobre la inteligencia artificial y el derecho. La primera de ellas es que estamos lejos del abracadabra, porque como advierte Worthy Campbell, la inteligencia artificial no es una varita mágica, es un tipo de tecnología que tiene muchas capacidades, pero también tiene limitaciones. Por eso no podemos depositar esperanzas inalcanzables en las aplicaciones que tiene la inteligencia artificial, ni suponer que los resultados obtenidos son fruto de un fenómeno que escapa al entendimiento humano. No podemos confundir en este sentido entonces la predicción con una suerte de futurología, ¿no? Predecir es pronosticar con base en un conocimiento, siguiendo una metodología, y los cálculos de probabilidad están presentes en muchas áreas de la ciencia y la ingeniería, la biología, la astrofísica, la medicina. Entonces se utilizan para diagnosticar una enfermedad, para estimar una ratio de contagios. Entonces, tenemos que saber un poco ajustar cuál es ese funcionamiento de la inteligencia artificial y utilizar en este sentido técnicas de aprendizaje automático. Al fin y al cabo consiste en analizar datos y analizar datos no puede ir en contra de comprender la realidad. Y también nosotras, como investigadoras en el ámbito de la investigación, si consideramos el impacto de estos modelos atendiendo a la calidad de nuestros estudios, pues la posibilidad de enfrentarnos a la resolución de un problema con más análisis, con más cantidad de datos y con mayor capacidad de procesarlos, lo debemos entender como un valor agregado. Entonces, creo que en ese sentido también es como tendremos que entender ese progreso de la ciencia, y en todo caso lo que nos tenemos que preguntar es los potenciales usos que puede tener la inteligencia artificial con esta supercapacidad de procesamiento que tiene, si sirven para proteger los derechos humanos o, en su caso, para vulnerarlos. Y en este sentido, la segunda idea son los efectos discriminatorios que puede tener la inteligencia artificial. Esto es una temática que se ha abordado ampliamente porque, claro, afecta directamente a los derechos de las personas, pero también tenemos que realizar una serie de consideraciones. Sobre la procedencia de los sesgos que puede tener la inteligencia artificial, se han identificado 3 componentes principales que pueden generar esta discriminación algorítmica. Uno es la configuración de la base de datos, que puede recoger desigualdades existentes en la sociedad. La siguiente es la selección de las variables de entrenamiento con las que vamos a entrenar al algoritmo, que puede tener efectos discriminatorios. Y luego la homogeneidad de los equipos encargados del entrenamiento de estos sistemas, que normalmente, viniendo de las áreas tecnológicas, pues suelen ser
hombres cis, heterosexuales, de clase media. Entonces, podemos preguntarnos si estos factores pues, afectan o son causa de la discriminación algorítmica. Pero si nos damos cuenta, estas tres causas no señalan directamente a los modelos de Machine Learning, sino que el origen está en el factor humano. Entonces, tendremos que ver de qué forma podemos, primero, qué grado de responsabilidad le vamos a dar al algoritmo o al factor humano, y luego de qué forma vamos a intentar paliar esos sesgos, porque si nos damos cuenta, al final, quienes se encargan de generar, por ejemplo, la base de datos, quienes seleccionan los datos, quienes los anotan, quienes establecen las métricas y el modo de clasificación, son un equipo especializado en ese campo. Y luego es el equipo de programación quien se encarga simplemente de elegir qué tipo de algoritmo, qué arquitectura de modelo o qué parámetros de ajuste se van a utilizar para ese algoritmo en concreto. Entonces, bueno, cuando normalmente se le deposita la responsabilidad y la culpabilidad en los programadores, bueno, pues quizá no es del todo así y tenemos que bajar primero a la primera fase, que son quienes generan esa base de datos. De hecho, es nuestro trabajo el que estamos haciendo ahora. Nosotras estamos generando una base de datos para detectar estereotipos en sentencias y somos nosotras como equipo de anotadoras las que estamos diciendo aquí hay un estereotipo, aquí no, esta variable es susceptible de estereotipación, esta no, estas variables se tienen que utilizar para entrenar algoritmo, esta no, pero no es el equipo de ingenieros computacionales, somos nosotras. Entonces hay que saber a quién le dotamos la responsabilidad. De hecho, hay una sentencia muy interesante de la Audiencia Nacional de España para un sistema de predicción del riesgo de reincidencia en casos de violencia de género que se llama el sistema Biogen, por si lo queréis buscar. Y en esa sentencia, donde hay un fallo en la valoración del riesgo, el tribunal, la audiencia, lo que dice es la responsabilidad es del cuerpo de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que no estableció bien el riesgo, que no lo valoró, no de la herramienta. La herramienta simplemente hace, si pasa esto, entonces esto. Pero quien había introducido mal los datos eran las fuerzas y cuerpos de seguridad. Bueno, ligado a esto, por tanto, tenemos que tener en cuenta también respecto a la aplicación de inteligencia artificial en el ámbito del derecho, la menor parcialidad que se les presupone a las personas en comparación de los algoritmos. Es decir, las personas son más imparciales que el algoritmo. Bueno, pues en el ámbito de la justicia tenemos que tener en cuenta una cosa. Primero, poner en duda la objetividad misma del derecho, de las normas, sobre todo desde una perspectiva feminista, cuando las mujeres no han sido consideradas sujetas políticas y de derecho durante muchos años, ni en la formulación ni en la aplicación de las normas, pero luego también poner en duda la objetividad de quienes aplican las normas, del Poder Judicial. Esto que parece, bueno, en ocasiones, o al menos desde el ámbito español, criticar o poner en duda la imparcialidad de la justicia parece que da un poco de miedo, ¿sabes? Y enseguida se sorprenden cuando propones, pero desde la psicología jurídica ya hay muchísimo avanzado y lo que nos dicen, y esta es una cita que a mí me parece muy reveladora, es que cuando un juez se retira la toga, solo queda un individuo más con afectos, carencias, angustias, pensamientos propios y una vasta lista de características personales. Y desde la psicología jurídica se ha visto cómo condicionantes estructurales como pueda ser el sistema político, económico, social, pero también cuestiones contextuales tan sencillas, quizá os sorprenda, como el resultado de un partido de fútbol la noche anterior, o si había almorzado o no había almorzado, o la hora en la que es el juicio, pueden condicionar el veredicto final de una resolución. Entonces, estos conocimientos nosotras también los tenemos que adoptar cuando intentamos comparar inteligencia artificial, juezas humanas. Bueno, ni todo es súper imparcial, ni todo es parcial, es decir, tendremos que intentar profundizar. Y en este sentido, yo creo que también a la inteligencia artificial le tenemos que dotar la posibilidad de que sea un instrumento para justamente desmantelar los sesgos y los prejuicios humanos, que es un poco el objetivo de nuestro trabajo, es generar algoritmos de impacto social positivo, en nuestro supuesto, que sean capaces de detectar estereotipos que aplican las juezas. Entonces también le podemos dar la vuelta a ese efecto discriminador y que la inteligencia artificial nos ayude a detectarlo. Muy vinculado a esto está el tema de la objetividad que tienen los algoritmos. En principio podríamos entender
que este fundamento objetivo que nos da la inteligencia artificial pues podría ser leído en términos positivos porque nos ofrece rigurosidad y una fundamentación corroborable, pero en el ámbito de la justicia normalmente prima la desconfianza. Se entiende que esta transición hacia la digitalización, donde haya menor interacción humana, bueno, pues puede derivar en una suerte de deshumanización e incluso... Vale, perdón, tengo que cortar. Deslegitimización del sistema de justicia. Pero bueno, os voy a poner otro ejemplo más práctico. Esto realmente es cierto, puede ocasionar una deshumanización, pero imaginaos víctimas de violencia de género que cuando declaran ante los operadores jurídicos sufren victimización secundaria porque normalmente se les desacredita totalmente su declaración y se les pone en cuestionamiento. Habrá víctimas de violencia de género que preferirán que un sistema tecnológico recoja su denuncia a tener que estar constantemente declarando en múltiples ocasiones delante de personas humanas que las están cuestionando y les están poniendo en duda su testimonio. Entonces, bueno, esta es otra línea de investigación que tenemos en el proyecto, pero creo que también hay que valorar y intentar alejarse de las enmiendas a la totalidad. Lo mismo ocurre, y voy a ir muy rápido, con el tema de, no sé si habéis oído el término de las cajas negras, de las black box de inteligencia artificial, cuando hay algoritmos que no entendemos de dónde ha surgido el resultado que nos proponen. Entonces, claro, esto desde el ámbito del derecho se dice, bueno, esto no puede ser porque hay un artículo, en nuestro caso español, 120 de la Constitución española, que nos dice que las sentencias tienen que estar motivadas, es decir, tenemos que saber por qué se ha adoptado esa decisión y no otra. Esto que parece muy evidente y obviamente pues, no podría respaldarse una decisión así, tenemos que pensar si nosotras, sabiendo que hay sesgos y hay estereotipos en el ámbito de la justicia y que las juezas los utilizan para adoptar sus decisiones, si efectivamente nosotras sabemos de dónde surge esa decisión, es decir, si está mediada por un estereotipo o por un sesgo, hasta qué punto... cuando se dan esos supuestos, nosotras también tenemos una motivación de las sentencias o ese principio de motivación puede también estar vulnerado, igual que la garantía de imparcialidad. Esto lo trata muy bien un catedrático en nuestro departamento que se llama Bonet Navarro y les invito a que lo consulten. Y ya para terminar... voy a abordar el último paradigma, que es, digamos, uno de los más problemáticos, el tema de la sustitución algorítmica en la administración de justicia, ¿no? El paradigma en el cual las juezas son desplazadas totalmente por sistemas de inteligencia artificial para dictar las resoluciones. En el ámbito de la administración de justicia española, esto quedaría totalmente vetado por un artículo, el 117 de la Constitución, que establece el principio de exclusividad por el cual solo juzgados y tribunales tienen la potestad jurisdiccional. Pero bueno, Ana Montesí nos lo aborda en otros estudios. Parece ser que sí que va a haber cierta introducción y de hecho ya se da de incorporación de la inteligencia artificial en la administración de justicia, desde cuestiones más burocráticas, ¿no?, para intentar acelerar el proceso, hasta bueno, pues llegar a ser un soporte, un auxilio para valorar la prueba o fijar los hechos controvertidos o, como decía, motivar la sentencia. En todo caso, como digo, siempre será auxiliar o de colaboración, pero en este caso, y con esto voy a terminar, hay que hacer una matización. Respecto a la progresiva algoritmización de la justicia. Y es que tenemos que partir del concepto de algoritmo, porque un algoritmo es una secuencia de instrucciones que conducen a la resolución de un problema. Están presentes en los modelos de Machine Learning, pero el uso de la algoritmia en sentido amplio la utilizamos nosotras constantemente en nuestra vida cotidiana. Y en el ámbito de la justicia es sencillo. Por ejemplo, si elemento del tipo, entonces delito y en caso contrario absolución. Y eso es lo que hace un algoritmo. Si se da esto, entonces esto y si no, esto. Entonces, bueno, creo que también la presencia de los algoritmos desde este sentido amplio es algo común en la administración de justicia y este anuncio de la algoritmización, bueno, pues tendremos que ponerlo en relación a la tipología y a qué incidencia tiene el algoritmo. Y simplemente creo que como ideas así finales para concluir, máxima rigurosidad cuando intentemos hablar de inteligencia artificial y justicia para reducir expectativas, ¿no?, que sepamos dimensionar adecuadamente y no exigir criterios inalcanzables.
como recordaba al inicio, el trabajo conjunto de equipos multidisciplinares para que no solo se desarrollen desde el ámbito tecnológico, sino como están ocurriendo en muchas facultades que se están generando laboratorios de inteligencia artificial y bueno, contar con este enfoque técnico-jurídico en las investigaciones para que también nuestras propuestas sean más ajustadas al contexto. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Elena, por esa interesante exposición. No sé si tenemos a Ana. Bien. Bueno, vamos a continuar entonces con la profesora Ana Montesinos. Ella también es doctora por la Universidad de Valencia y es profesora también por la Universidad de Valencia, y ella nos hablará acerca de las posibles utilidades de la inteligencia artificial en el marco de un proceso judicial. Ana, también 15 minutos. Buenos días. Muchas gracias a la Universidad Autónoma, Decano, Sebastián, Betty, Erika. Muchas gracias por la organización de este seminario. Es para nosotras un placer estar aquí hoy y además haber podido disfrutar estos días de este país tan bonito. Bueno, yo, como os han dicho, os voy a hablar de las posibles utilidades. Voy a aterrizar las posibles utilidades de la inteligencia artificial en el marco de un proceso judicial. Porque la inteligencia artificial ya ha irrumpido en el mundo jurídico, ¿no? Y todo apunta a que más temprano que tarde vayamos a presenciar el empleo de herramientas algorítmicas en el marco de un proceso judicial. La eficiencia que traen consigo. Lo que pasa es que su empleo entraña riesgos que pueden afectar seriamente a los derechos y garantías que deben presidir un proceso. Se habla comúnmente de inteligencia artificial, estamos hablando de inteligencia artificial. Lo que pasa es que no existe todavía una definición, un consenso acerca de qué tenemos que entender por la misma. De hecho, es un término, y voy a leer textualmente, que se usa a modo de paraguas, que engloba un conjunto de ciencias, teorías y técnicas dedicadas a mejorar la habilidad de las máquinas en la realización de tareas que requieren de inteligencia. Así lo dijo el Consejo de Europa en el año 2019. Bueno, yo la verdad es que ante la duda de si estamos ante inteligencia artificial o no, porque es que no todo es inteligencia artificial, yo suelo emplear el término sistemas algorítmicos o algoritmos, y así meto menos la pata si me estoy equivocando, sin perjuicio de que se me va a escapar la palabra inteligencia artificial en alguna ocasión que otra. Lo realmente novedoso no son tanto los algoritmos como las predicciones basadas en datos, ¿no? Que son un tipo determinado de algoritmos que que hacen, que se califican, estamos oyendo a Ana Isabel, te oigo hablar por ahí, que son un tipo determinado de algoritmo que se califican de predictivos, ¿no? De hecho, lo que se trata en esencia es de analizar ingentes cantidades de datos para extraer correlaciones que nos permiten realizar predicciones sobre hechos futuros, ¿no? Por lo tanto, cuando estamos hablando de sistemas algorítmicos, me estoy refiriendo sobre todo a estas modernas técnicas de procesamiento y tratamiento de datos que permiten ofrecer soluciones de carácter predictivo. El debate, antes de empezar realmente de lo que os voy a hablar, radica en si estas tecnologías se tienen que limitar a auxiliar a los operadores jurídicos, a los abogados, a los jueces, etcétera, o se puede dar un paso más y pueden llegar a sustituir su labor. Bueno, a ver, yo pienso que no. Ahora luego os lo aclararé. Son diversas las acciones que se están llevando a cabo en el marco de la Unión Europea para controlar, para animar a potenciar la inteligencia artificial, pero también controlarla, ¿no? Y regularla. Y después de muchas iniciativas que hemos tenido de soft law, directrices éticas, carta ética, libro blanco, por fin ya tenemos puesto sobre la mesa una propuesta de reglamento de abril del 2021. Bueno, pues voy a empezar ya, ¿no? Y bueno, pues por el momento son muy escasas las herramientas que tenemos, esto es muy incipiente, pero dado que ya existen, lo que tenemos que preguntarnos es si queremos realmente incorporarlas al ordenamiento jurídico y en ese caso, ¿con qué garantías y cuándo, en qué momentos del proceso? Y sobre eso os voy a hablar yo. Os voy a hacer un repaso del proceso judicial y vamos a ver en las diferentes etapas de un proceso cuándo se pueden utilizar estas tecnologías. Os voy a hablar antes de que se inicie, antes de que se interponga una demanda, en la fase de prueba, en la fase de ejecución
y cuando se dicta una sentencia. En estos momentos vamos a ver qué oportunidades podemos darle a la inteligencia artificial. Vamos con la primera de ellas. En primer lugar, empleo de herramientas algorítmicas antes de que se inicie un proceso, para preparar el caso, ¿no? Pensemos en los abogados que están preparando la estrategia del caso de manera previa a la interposición de la denuncia. Bueno, pues ahora ya tenemos herramientas de analítica jurisprudencial que nos permiten predecir con mayor o menor porcentaje de acierto cuál va a ser el sentido de una decisión judicial. Nos van a adivinar, entre comillas, lo que puede ser el resultado de un proceso, ¿no? Entonces, de manera que a través del análisis de muchas resoluciones judiciales precedentes, un programa informático nos avanza la decisión de los jueces. Y se ha demostrado en varios estudios que se pueden alcanzar porcentajes de acierto bastante considerables. De manera que, bueno, pues tenemos que considerar sus utilidades, y ya no solo para el juez, sino fundamentalmente para las partes. Entre los beneficios de estas herramientas, bueno, pues va a mejorar el estudio y la preparación de la estrategia y táctica procesal más idónea. Pero es que también nos va a ayudar a pensar, a ver, si el resultado va a ser este, a lo mejor me conviene pactar, a lo mejor no me conviene asistir a un juicio. Esto va a reducir, desde luego, las demandas sobre casos no fundados. Aunque, ojo, peligro, aquí se corre un peligro. Pensemos en un abogado, un despacho de abogados, que les llega un caso y la máquina arroja un resultado nulo, o sea, nulo, no va a ganar ese caso. Y de repente los abogados dicen que entonces no quieren llevar a cabo ese caso. Bueno, eso es muy peligroso, ¿no? No se puede dejar en manos de una máquina una decisión de tal calibre, ¿no? Sería como denegar el acceso a la justicia de determinados ciudadanos. Así que esto hay que tener cuidado. Ya existen estas herramientas, ¿eh? No estoy diciendo nada del futuro. En España, por ejemplo, tenemos la herramienta Jurimetría, pero hay otras muchas más. Lex Machina, Ravenlaw, Lex Predict, Premonición. Hay muchas herramientas ya. Bueno, hemos visto antes del proceso, ahora ya en el marco de un proceso. Ya empieza el proceso, ¿no? Y vamos a ver si se pueden emplear estas herramientas para ayudar al juez, para auxiliar al juez, para darle información al juez. En primer lugar, vamos a empezar con la prueba, como os decía. Está claro que la prueba es exclusivamente jurisdiccional, ¿de acuerdo? Es una actividad del juez valorar la prueba, pero esto no obsta a que el juez se pueda auxiliar de estas herramientas para que le proporcionen información y entonces pueda valorar la prueba con mayor criterio. Entonces, ¿puede el juez asesorarse de herramientas algorítmicas para valorar la prueba? Vamos a ver, dependiendo del medio probatorio. Por ejemplo, primer medio probatorio, para valorar las declaraciones de los testigos o de las partes. Bueno, pues ya se ha demostrado, varios estudios de la psicología del testimonio, que algunas circunstancias influyen en la capacidad memorística de las personas, ¿no? Y entonces esto podría ser objetivable, pues la edad, la capacidad cognitiva, la distancia, la iluminación, el consumo de alcohol, etcétera. Entonces, aquí se podría conceder un determinado margen de actuación a estas herramientas. De hecho, ya existe una herramienta en Escocia que se llama Advocate, que permite, o sea, te da una estimación probabilística de la fiabilidad del testimonio de un determinado testigo. O sea, esto ya existe. Otra prueba, la prueba documental. Aquí sí, aquí son conocidas las múltiples funciones que pueden llevar a cabo los más sofisticados programas computacionales a la hora de analizar documentos, para corroborar sus requisitos, comprobar la autenticidad de la firma, para detectar errores, comparar documentos. De manera que aquí no tenemos ninguna duda que el análisis por parte de estas herramientas de la prueba documental puede ayudar al juez, ¿no? Sobre todo cuando aquellos procesos en los que existen muchísimos documentos, entonces aquí estas herramientas pueden ser de gran utilidad. Para valorar la prueba pericial también nos podría ayudar la herramienta algorítmica a valorar el currículum del perito, a valorar la calidad del informe pericial y ver si hay contradicciones, etcétera. Y todo ello sin obviar que además la propia herramienta algorítmica le puede llegar a proporcionar al juez tal información hasta el punto que, o sea, la misma información que le podría proporcionar el perito, ¿no? Hasta el punto de que podría llegar a resultar innecesaria la misma presencia del perito. Tercera fase procesal, medidas cautelares. ¿En qué medida la inteligencia artificial puede auxiliar al juez a la hora de valorar la idoneidad o la necesidad de adoptar una medida cautelar? De esto nos va a hablar Ana Isabel
blanco, que va a continuación de mí, pero os adelanto un poco, ¿no? Bueno, la fase procesal es una fase todavía muy temprana en el proceso, en la que nos encontramos en un contexto de relativa incertidumbre, en el que resulta esencial la valoración de los riesgos. Por lo tanto, las utilidades de la inteligencia artificial aquí son enormes. Sin embargo, es controvertido. Tengamos en cuenta que el sujeto todavía no ha sido ni condenado ni enjuiciado. Entonces hay que ser muy prudentes. En concreto, se van a utilizar estas herramientas para apreciar el periculum in mora. Es decir, este presupuesto consiste en la necesaria concurrencia durante la pendencia del proceso de un riesgo que, si no se adoptara a la medida cautelar, podría provocar situaciones que dificultaran la actividad la efectividad de la tutela que se pretende otorgar con una sentencia estimatoria. En este sentido, la objetivación de los riesgos que operan como presupuesto de la medida cautelar a través de algoritmos podría ser de utilidad a la hora del juez de proceder a valorar, ¿vale? Sin embargo, esto no es sencillo, como os va a contar luego Ana Isabel. Los tipos de riesgos que amenazan una sentencia civil pues, son de muy diversa índole y muy diverso contenido. De manera que en cada caso concreto, pensemos, analógicamente, en cada caso concreto el juez lo que tiene que hacer es, en función de las circunstancias, ver si efectivamente se da ese peligro que se te pretende enervar con la medida cautelar, ¿no? Lo que ahora se plantea es que en lugar de hacerlo el juez de manera intuitiva, pues lo haga un programa informático. De hecho, los algoritmos, salvando las distancias, lógicamente, hacen algo similar a lo que se le pasa al juez por la cabeza. Es decir, cuando el juez tiene que adoptar una medida cautelar, al final lo que hace es que se produce una suerte de automatismo con relación a casos pasados que han sido resueltos con anterioridad, y porque estamos en una fase que todavía no ha habido actividad probatoria, ¿no? Entonces difícilmente se puede apoyar en algo más. Entonces, precisamente esto es lo que hacen los algoritmos. Los algoritmos analizan resoluciones pasadas referidas a experiencias anteriores de las que se conocen los resultados que se produjeron y extraen correlaciones, es decir, identifican qué situaciones han llevado a determinados resultados y toman esos criterios como base para sus decisiones. Bueno, pues esto en realidad no es tan sencillo de llevar a cabo. De hecho, yo no conozco ninguna herramienta en el proceso civil, así como en los otros ejemplos que os he puesto sí conozco herramientas. En el proceso civil no conozco ninguna, pero sí en los procesos penales. En los procesos penales ya existen las herramientas de valoración del riesgo de reincidencia, el famoso caso Compass, que cuando se habla de estos temas siempre se trae a colación. Cuarta fase del proceso, la ejecución. Aquí las herramientas algorítmicas pueden ser de mucha utilidad en la fase de ejecución de una sentencia, ¿no? En un proceso civil, porque... 3 minutos. Vale, pues porque la ejecución de determinadas condenas, especialmente las pecuniarias, pues puede ser en gran medida automatizada. Se podrían utilizar estas herramientas pues para realizar los trámites más mecánicos que se llevan a cabo en el marco de la ejecución, como puede ser admitir la demanda, comprobar su regularidad formal, si se cumplen los requisitos, los presupuestos, etcétera. También podría utilizarse para localizar, investigar los bienes del deudor, lo que obviamente esto será mucho más fácil si el deudor ha inscrito debidamente sus bienes y baste con buscar en las bases de datos, en las bases de los registros pertinentes. Localizados los bienes, la herramienta podría seleccionar qué bienes son embargables, cuáles no son inembargables. Vamos a establecer un orden de prelación de los mismos, etcétera. La propia máquina podría encargarse también incluso del embargo de los bienes del ejecutado, incluso proceder directamente a la liquidación, es decir, trasladar de la cuenta corriente del ejecutado a la del ejecutante la cantidad debida. Bueno, hay numerosas utilidades en fase de ejecución. A mí esta fase me resulta menos problemática. Y ahora ya llegamos al punto que más recelos levanta, ¿no? El juez robot, ¿no? Hemos planteado la posibilidad de que se empleen sistemas algorítmicos como apoyo, como auxiliar a los jueces, y ahora vamos a ver el caso en el que es la propia máquina la que dicta la sentencia. Se advierte que las condiciones técnicas lo van a permitir pronto. De hecho, ya hay iniciativas en China, en Estonia, en procesos civiles. Ya se está empezando a hablar de los jueces robots. Así que entiendo que el problema, más que técnico, es moral, es ético. Es decir, ¿queremos realmente delegar este poder en una máquina? O sea, ¿estamos preparados para que se evolucione técnicamente hasta tal punto que un programa informático sustituya al juez?
numerosas voces alertan y afirman con rotundidad que no, sobre todo pues porque solo jueces y magistrados pueden juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Ante la ausencia de una norma que prevea esto que estoy planteando, yo desde luego descarto de plano la posibilidad de que un software en sustitución del juez adopte una medida que pueda privar de libertad a una persona. Claramente no debemos llegar a este punto, ¿no? Otra cosa es que nos planteemos si se podrían automatizar algunos procesos civiles sencillos, ¿vale? Como son aquellos en los que no concurre oposición, el monitorio español o otros procesos de desahucio u otros posesorios en los que el ilegítimo poseedor carece de motivo de oposición. Estos procesos podrían automatizarse porque siguen un patrón muy semejante. La reclamación es muy sencilla, el demandado no contesta. La documentación es muy similar y lo mismo podríamos decir de la respuesta que va a otorgar el juez. Hablando de consumidores y usuarios, estos procesos que con carácter repetitivo y que son muy similares, aquí podríamos plantearnos abrir la puerta a esta automatización. Por el contrario, casos más complicados en los que hay un número muy grande de implicaciones fácticas, jurídicas, etcétera, pues difícilmente van a poder ser resueltos en exclusiva por un sistema computacional. Lo que no obsta a que el juez se pueda asistir de estas herramientas para que la auxilien, incluso que la herramienta ofrezca un modelo, un borrador de decisión provisional y ya el juez coge ese modelo de decisión provisional y ya empieza a corregir, a aportar sus criterios, sus valoraciones, sus propias razones, etcétera. Eso sí, ¿por qué no? Vale, pues si acaso luego en el turno de preguntas podríamos ver qué derechos se pueden ver afectados con el empleo, qué derechos procesales pueden verse afectados si aplicamos esta inteligencia artificial en el proceso. Como conclusión, y ya termino con esto, todavía estamos en un estado muy incipiente, pero suficiente para alertar de los riesgos que conlleva su empleo. Yo no barajo la posibilidad, como habréis podido comprobar, de que se pueda sustituir la función jurisdiccional, pero sí soy partidaria, aunque con mucha prudencia, de que comiencen a auxiliar a los órganos jurisdiccionales, dado que pueden aportar numerosos beneficios, ya no solo en términos de celeridad y eficiencia, sino también de mejora de la calidad de la justicia. Pero para ello tienen que ser respetuosas con los derechos jurídico-procesales que tienen que disciplinar un proceso. No considero, por tanto, que se tengan que limitar los instrumentos cognitivos del juez. Si esas herramientas pueden ayudar al juez, vamos a darles la bienvenida, ¿no? Eso sí, como colaboradoras, ¿no? En ningún caso el resultado que nos ofrezca la máquina tiene que ser decisivo. Se plantean muchos desafíos, se plantean muchos retos, pero no son insalvables, ¿no? Para afrontarlos, pues necesitamos una regulación que marque límites y que diga cómo, cuándo y bajo qué garantías. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana, por la exposición. Parece que estamos duplicados. Ahí sí, bien. Bueno, muy interesante la charla de Ana, ¿cierto? La pregunta es, ¿estamos disponibles para que los jueces sean robots? ¿Cierto? Bueno, es algo que nos tenemos que preguntar en el futuro. Y en directa relación con lo anterior, a continuación expondrá la profesora Ana Isabel Blanco García, quien también es doctora y profesora de la Universidad de Valencia. Está conectada, como ustedes la pueden ver. Su tema de exposición es los sistemas predictivos de la tutela cautelar civil, ¿ya? Entonces ahora le vamos a dar el pase, de hecho le estoy avisando. A ver si nos resulta. Ana, ¿estás allí? Vale, ¿me oís? Sí, perfecto. Vale, me oigo hasta a mí misma. Adelante, Vale, Ana, 15 minutos, gracias. Sí, me oís, ¿verdad? Te escuchamos perfecto. Vale, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Antes de comenzar, mis disculpas porque sé que me habían dado la palabra, pero hemos tenido unos problemas técnicos, como siempre, que estoy yo metida aquí. Y bueno, pues nada, lamento los inconvenientes. Antes de comenzar con la exposición, obviamente me sumo y me gustaría agradecer por la organización y por la invitación del profesor Sebastián Pozo y de la profesora Betty Martínez Cárdenas
Así como, bueno, decir que me da envidia no poder compartir este espacio, ¿no? Porque yo estoy en España y me da mucha envidia no poder estar en Chile, pero bueno, saludo a todos los que están en Chile y me voy a comenzar para no demorarme mucho más. Como ha señalado la profesora Montesinos, mi tema se va a centrar en la viabilidad y aplicación de la inteligencia artificial en el seno de un proceso penal. Vale, no oigo a la gente, entonces si alguien me habla no, no lo escucho. Vale, entonces, la tutela cautelar, yo no sé, bueno, todo el mundo lo sabe, se solicita en una fase temprana del proceso que está caracterizada por la incertidumbre del resultado al no haberse practicado pruebas, pero no por ello deja de ser importante su justificación, más bien al contrario, muchas veces, o en la mayoría de los casos, resulta harto compleja en la justificación y la motivación de por qué se solicitan este tipo de medidas. La realización de un estudio sobre las aplicaciones predictivas o herramientas de inteligencia artificial en el seno de un proceso civil vino motivada por la falta de un desarrollo tan prolijo como sí existe en el proceso penal, de este tipo de mecanismos y de herramientas. De ahí la inquietud de plantearnos el por qué, o sea, por qué no hay tanto desarrollo y si realmente pueden contribuir a una mejora en la eficiencia de la administración de la justicia en general y de la tutela cautelar en particular. Obviamente, y no es mi intención ni muchísimo menos explicar en qué consiste la tutela cautelar y las medidas cautelares, porque eso me llevaría varias horas, pero sí que me gustaría, para conocer que si los sistemas predictivos pueden tener esa viabilidad y esa incidencia en la adopción de las medidas cautelares, hay que partir de la esencia de la tutela, que no es otra que partir de los dos presupuestos procesales que existen, que son el fumus boni iuris o apariencia de buen derecho y el periculum in mora o el peligro de la mora procesal. Por un lado, el fumus boni iuris alude a ese juicio de verosimilitud o de probabilidad provisional e indiciario, tal y como señala Marona Vilar, de aquello que es aportado y justificado por la parte demandante, y en este caso el juzgador lo que valora es una situación que se ha producido. Es decir, valora unos indicios de legitimidad y si considera que están bien justificados y bien fundamentados, estimará la solicitud de la medida cautelar. Aquí, sinceramente, dudamos de la relevancia de esa utilidad y aportación de la inteligencia artificial, dado que esta, en todo caso, sería como muy mínima y limitada, dado que no se entra a conocer para este requisito en la previsión futura, sino en acontecimientos de la realidad pasada. Por otro lado, el periculum in mora requiere que el demandante exprese la necesidad de solicitar estas medidas para asegurar el cumplimiento de una futura sentencia. Y aquí el juzgado sí que debe analizar la existencia de una serie de riesgos que pudieran entorpecer o impedir la efectividad de su resolución en sentido positivo o negativo, pero que pudiera dictar al terminar el proceso. Y aquí sí entendemos que la utilidad de la inteligencia artificial es indudable al poder establecerse prototipos, patrones o esquemas conductuales que facilitarían la toma de decisiones. Obviamente, debemos plantearnos entonces cuáles son los riesgos para determinar la resolución judicial futura. Entonces, para responder a esta pregunta tan básica y fundamental, tenemos que acudir a la configuración del sistema cautelar en el proceso civil. Y he advertido una diferencia entre los sistemas español y chileno en cuanto al proceso civil, que es en el que me he centrado. El legislador español ha establecido o ha configurado de forma dispar la tutela cautelar dentro de un proceso civil de la tutela cautelar dentro de un proceso penal. Por ejemplo, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el artículo 503, que aborda la prisión provisional como medida personal, establece los riesgos para determinarla y para adoptarla, como el riesgo de fuga, el peligro de colusión o entorpecimiento del proceso y el riesgo de reiteración delictiva. Sin embargo, en la LEC, la Ley de Enjuiciamiento Civil, adopta un sistema abstracto. Y esto supone la no identificación de ningún riesgo específico para ninguna medida cautelar, sino que se limita a enumerarlas. O sea, de hecho, tenemos un artículo súper largo donde las enumera todas
Y salvo algunas excepciones, como veremos, que sí que aborda algunos factores más concretos, no dice absoluta, o sea, no aporta gran cosa sobre el criterio del juez o el criterio que debiera tener el juez para determinar si ese riesgo se puede posibilitar o no, o incluso qué riesgos tenemos que tener en cuenta para adoptarlas. Es más, se limita a señalar, por ejemplo, que la solicitud de medidas cautelares se formulará con claridad y precisión, justificando la concurrencia de los presupuestos legalmente exigidos, que son el fumus boni iuris y el periculum in mora, y ya está. ¿Vale? Y entonces la configuración, en este caso, es distinta a la chilena, porque, salvo error u omisión por mi parte, el sistema chileno sí recoge en los artículos 290 y siguientes del Código de Procedimiento Civil las medidas precautorias y hace aportes sobre cada una de ellas. No solo especifica cuáles son los riesgos y factores que debe el juzgador tener en cuenta para la adopción de la medida, sino que además eso permite, esa mayor concreción permite en la práctica que el juez sepa a qué atenerse. Claro, la falencia de esta mayor concreción normativa en el sistema español nos obliga a apoyarnos tanto en la doctrina como en la jurisprudencia para reunir e identificar cuáles son esos riesgos y cuáles son los factores o los parámetros que deberíamos tener en cuenta para adoptar una u otra medida cautelar. El profesor Ortiz Ramos hizo una primera aproximación a estos riesgos de una forma muy genérica, que son los que tienen la diapositiva, y que han sido incorporados en la jurisprudencia. O sea, los ha tomado como propios y son 4. En primer lugar, los riesgos que afectan a la posibilidad práctica de ejecución considerada en absoluto, por ejemplo, la situación de insolvencia del demandado, la quiebra, la imposibilidad de pagar. En segundo lugar, los riesgos que amenazan la posibilidad práctica de una ejecución en forma específica, por ejemplo, en el caso de determinados bienes que no puedan ser hallados, siendo necesario entregar el equivalente en dinero. En tercer lugar, los riesgos que amenazan la posibilidad de que la ejecución específica se desarrolle con plena utilidad. Por ejemplo, cuando la actuación del demandado conlleve daños irreparables en el bien que se pretendía tutelar, debiendo indemnizar económicamente al demandante. Y, en último lugar, los riesgos que amenazan la utilidad práctica de los efectos no ejecutivos de la sentencia, como, por ejemplo, la protección del patrimonio de una persona incapaz o declarada incapaz judicialmente. Como vemos, esta es una aproximación, a mi juicio, bastante abstracta, debiendo concretarse a través de la jurisprudencia y entonces, obviamente, dado el tiempo de exposición, no me voy a centrar en todas las medidas cautelares, porque no terminaríamos. Me voy a centrar en el embargo preventivo, que asimilo, salvando las distancias, obviamente, a su retención de bienes determinados, y en la administración judicial, asimilada, y reitero, salvando las distancias, al nombramiento de uno o más interventores. Pero esto me permite saber y diferenciar cuál sería el papel del juez y qué papel o qué importancia podría tener la inteligencia artificial. Respecto de la retención de bienes determinados, el propio artículo 295 señala los bienes que pueden verse afectados y cuáles son los motivos o los riesgos para adoptar dicha decisión. En concreto, señala que son bienes materia del juicio y también respecto de otros bienes determinados del demandado. Y en cuanto a esos riesgos, señala que se decretará la retención cuando las facultades del demandado no ofrezcan suficiente garantía de pago, o sea, insolvencia, o cuando haya un motivo racional para creer que procurará ocultar sus bienes. En el caso del embargo preventivo, lo mismo, tenemos riesgos y tenemos factores, pero que han sido delimitados por la jurisprudencia, no por la ley ni por la doctrina. Los riesgos son la insolvencia y la transmisión de los bienes, que serían los mismos que establece su normativa, pero en cuanto a los factores, ahí depende de la sentencia, depende de los autos y depende de las circunstancias y escenarios. Tenemos que se puede tomar en consideración los comportamientos elusivos, la ocultación patrimonial o la previsible insolvencia porque haya otros acreedores, porque haya embargos previos, etc. En cuanto al nombramiento de uno o más interventores, también se identifica la finalidad o objeto de la medida, que no es otra que la gestión eficiente y diligente de los bienes de una empresa ante el riesgo de malversación o abuso en la administración de los bienes. Y esto lo identifica su artículo.
Por otro lado, la norma española, y aquí es la excepción que les comentaba antes, sí concreta algo más de la administración judicial, pero no en el mismo sentido, sino que establece cuál sería el paradigma o el escenario para la administración judicial real. En caso de adoptar la medida cautelar, ¿cómo se administraría judicialmente o cómo se administrarían esos bienes? Entonces, lo que dice la jurisprudencia es: vamos a tomar esos criterios, todos esos elementos que el demandante tendrá que justificar, como los factores a tomar en consideración sobre la viabilidad o la necesidad, en este caso, de determinar esta administración judicial. Como vemos, en ambos casos los factores y riesgos son muy similares. Si bien el análisis del caso español se torna mucho más difícil, porque hay que acudir a la jurisprudencia y, sinceramente, hay muchísima casuística que tener en cuenta, y eso dificulta o dilata el proceso de resolución. Ahora, la pregunta del millón, entonces, es si el razonamiento del juez o los heurísticos sobre la base de determinados elementos fácticos son replicables por la máquina. Aquí, a continuación, he planteado un sistema muy básico para responder a la pregunta sobre el papel del juez. O sea, es muy básico, pero en líneas muy breves y muy burdas. Consiste en la sistematización de situaciones similares previas, precedentes, autos anteriores o incluso sentencias anteriores, para aplicar ese criterio de predicción. Busca conocer si realmente el riesgo existe, porque efectivamente hablamos de probabilidad, no de realidad. O sea, hablamos de la posibilidad de que una actuación o una acción se realice o suceda, no de que realmente vaya a suceder. No sabemos si alguien va a ocultar un bien o no, pero tenemos una predisposición en su conducta que nos indica que eso existe o que eso se podría llegar a producir. Con ellos se elaboran una suerte de patrones, aunque sean mentales, que proporcionan una información correlacional y lo aplican al caso concreto. Y de esta manera, todo ese proceso mental lo sirve de motivación de la decisión. Igualmente, obviamente, habrá factores que sean más objetivables que otros. A título de ejemplo, el riesgo de insolvencia es mucho más objetivable que la intención del demandado de transmitir un bien o de ocultar un bien, salvo que sea bastante tonto, como sí que ha sucedido en casos en España, que lo publique en un portal de venta de inmuebles, por ejemplo. Pero salvo en esos, en determinadas ocasiones es un elemento bastante subjetivo y no predecible. Vale, si pensamos cuál podría ser el papel de la inteligencia artificial y en qué medida podría contribuir al buen funcionamiento de la administración de justicia, podríamos pensar en en herramientas de sistematización automática de información o de datos, por ejemplo, los derivados de la jurisprudencia, que fueran además capaces de aprender el tipo de patrones de razonamiento asociados a la resolución de los casos. Y aquí lo que preocupa no es tanto identificar el elemento a considerar, sino cómo traducirlo en lenguaje de inteligencia artificial, de forma que la herramienta no alcance conclusiones erróneas o incompletas. Obviamente debe contar con información suficiente de supuestos fácticos similares para establecer un nivel de riesgo con el menor margen de error posible. Ahora, hemos visto, y así nos lo ha señalado la doctora Simó en una parte de su exposición, porque habla de muchos temas, que en nuestra jurisprudencia también se producen o bien se reproducen perjuicios y sesgos de género, de edad, de raza, de etnia, de religión, que deben ser eliminados. Pero este problema está relacionado o deriva de otro problema o inquietud de la introducción de una herramienta de inteligencia artificial en un proceso como es el civil, que es la estandarización de los supuestos. O sea, no podemos tratar igual lo que es desigual. Es cierto que la objetivación de factores evitará la contradicción de sentencias en supuestos fácticos similares, pero recordando la exigencia de particularizar las circunstancias que concurren en cada supuesto o cada demandado, no podemos generalizar y decir que si se da en un caso se va a dar en el siguiente, porque hay circunstancias personales que hay que tomar en consideración. Por último, otro de los problemas identificados es la falta de transparencia del algoritmo utilizado para la predicción. El ejemplo de Compass en el orden penal es una muestra del daño que se puede causar con el resultado de la máquina, pero especialmente si atendemos al
derecho a defensa. ¿Por qué? Porque la herramienta puede arrojar un resultado en uno u otro sentido, pero no nos explica cómo ha llegado ahí. No explica el proceso de razonamiento que le ha llevado a adoptar esa decisión, ni cuáles son los aspectos tenidos en cuenta. Y en otras palabras, existe un vacío argumentativo que debe ser suplido por el juzgador, dado que la legitimidad de la resolución judicial dependerá siempre del cumplimiento de la exigencia de motivación. Y de momento, la máquina, a mi juicio, no puede suplir al juzgador en ese sentido. Por tanto, y ya para finalizar, podemos concluir que la inteligencia artificial es verdad que es muy útil o resulta muy útil e idónea a la agilización del proceso, pues permitiría decidir sobre la adopción de medidas cautelares de forma mucho más rápida. También es útil para la objetivación del riesgo o la identificación de los factores a tomar en consideración por el juez en el caso español, que no están delimitados legalmente, pero la inteligencia artificial o la herramienta que se utilice debe servir como de apoyo al juez, no como herramienta decisoria evitando la decisión automatizada. Es un apoyo y el juez debe tomarlo en consideración pero unido a todos los factores, indicios que se aporten en la solicitud de la medida cautelar. Y con esto finalizo. Muchísimas gracias y quedo a su disposición para cualquier comentario, sugerencia o que tengan a bien realizar. Muchísimas gracias, Ana, también por tu interesante exposición. A continuación hablará el profesor Dr. Sebastián Bozo, de la Universidad Autónoma de Chile. Él también es doctor por la Universidad de Valencia y su tema es el uso de las nuevas tecnologías como forma de disminuir las barreras de acceso a la justicia al consumidor. Profesor, 15 minutos. Vamos a poner el temporizador para que Erika no me rete. Bueno, ¿quiénes de ustedes de aquí se declaran como consumidores? Levanten la mano, tienen que responderme, si no, no me va a funcionar el juego. Ya, bien. ¿Quiénes de ustedes o de su entorno ha tenido un problema con el proveedor? El proveedor es el que les vende un producto o un servicio. Ya, y de su entorno, que conozcan los que no levantaron la mano del entorno, ¿no? Algunos nunca han tenido problemas. Bueno, son consumidores afortunados los que no han tenido problemas. ¿Quiénes de los que han tenido problemas lo han podido solucionar, sea la forma en que sea? ¿Lo han solucionado o alguno, bien, y alguno que no haya tenido respuesta nunca al problema? Bueno, ustedes no se vieron, pero la muestra, digamos, si tuviera que no soy no me manejo las estadísticas, pero es significativo el número de personas y consumidores que tiene problemas para acceder a la justicia. El Fondesit que tenemos con Betty, cada uno de nosotros, bueno, aquí está Francisca Barrientos también, que es coinvestigadora de este Fondesit, lo que busca es permitir el acceso a la justicia de los consumidores a través de las nuevas tecnologías. Y esto es fundamental porque ustedes ya me imagino que conocen el principio de igualdad ante la ley. Si ciertos consumidores pueden acceder a la justicia y otros no, ese principio de igualdad de alguna forma se desvanece, se debilita y tenemos, por lo tanto, una democracia menos plena. Acceder a la justicia es fundamental y como todos somos consumidores y todos alguna vez en nuestra vida esos derechos individuales, esa tutela individual no la podemos proteger, no la podemos acceder a esa justicia, es clave poder aprovechar la oportunidad que significa el desarrollo de las nuevas tecnologías. Ahora bien, esto pareciera como que es muy fácil, existe la nueva tecnología y la podemos implementar, pero hay una serie de desafíos que se deben enfrentar para que esto se concretice y sea posible. Esto lo estoy contando un poco, es parte de un paper que estoy trabajando, que espero que sea publicado y lo acepten, porque a veces a uno no les aceptan los papers que envía a las revistas, no es broma. Entonces, bueno, tenemos una asimetría, ese es el problema común del consumidor, una asimetría
un problema de asimetría entre proveedor y consumidor. En Chile y en el mundo en general, en el mundo occidental, se ha avanzado muchísimo en la parte sustantiva, o sea, tenemos muchos derechos, pero si ese derecho no lo podemos concretizar en una tutela efectiva, queda en letra muerta y eso es un gran problema. Por eso desde la academia trabajamos desde la investigación en dar soluciones y como ustedes saben, y si no lo saben les cuento, nosotros en la Facultad de Derecho tenemos un grupo de investigación de inteligencia artificial y derecho. Cada profesor en sus distintas áreas de línea de investigación busca, ¿no es cierto?, o estudia el impacto de la inteligencia artificial en el derecho y cómo podemos aprovechar las nuevas tecnologías. Yo hablo de nuevas tecnologías porque en el estado que nos encontramos hoy no es posible, o lo lógico es que esto se vaya madurando y vaya avanzando de a poco. No podemos, por ejemplo, hablar de inteligencia artificial en el acceso a la justicia si no tenemos una digitalización de los procesos, ¿vale? O sea, lo primero es que se pueda digitalizar la tramitación, y en Chile ya tenemos del año 2016 una tramitación electrónica, y por lo tanto, bueno, ese es el primer paso. Los países que no tengan ese estado de maduración no van a poder seguir avanzando. Ahora, ¿cuáles son esos desafíos que yo les comentaba? El primer desafío, y parece muy obvio, pero no lo es el acceso a la red. El acceso a la justicia a través de medios tecnológicos requiere necesariamente garantizar ciertos derechos digitales, entre ellos el acceso a la red, pero además asegurar las capacidades de los consumidores en un entorno virtual y resguardar así, entre ellos, el principio de igualdad. Luego, el reto normativo se debe circunscribir además en adecuar el entorno a la privacidad, a la protección de datos, a la neutralidad tecnológica y en cumplir un mínimo estándar en ciberseguridad. Eso es un poco los aspectos que se deben considerar en relación a los derechos digitales de los consumidores. Cabe entonces también así preguntarse cuál es la realidad del derecho de acceso a Internet en el ordenamiento jurídico chileno y cuál se prevé que puede ser en su futuro cercano. Yo creo que aquí la mayoría tiene un celular en la mano y creo que casi todos deberían tener acceso a Internet. Levantemos de nuevo la mano los que tengan acceso a Internet. A ver. Bien, aquí lo que se habla y de lo que se trata es asegurar el acceso a Internet, no necesariamente que tengamos Internet en el teléfono, pero que podamos acceder a un punto de conexión, ¿ya? Si las personas podemos acceder a Internet, podemos estar en un plano de igualdad todos y poder facilitar a través de las nuevas tecnologías el acceso a la justicia y a medios de solución alternativa de conflictos, que es lo que voy a mencionar un poquito más adelante. Y en Chile tenemos una gran oportunidad. Yo no sé cómo está la discusión ahora en el proceso constitucional que estamos viviendo, en esta 2.0, y ver qué pasa con los derechos digitales de las personas, qué mirada de innovación tiene al respecto, porque el mundo cambia muy veloz y si los derechos de los consumidores y los derechos digitales no los aseguramos, luego podemos generar un problema enorme y es una oportunidad sin duda la que vivimos hoy. A ver, ¿qué pasa afuera? En Europa, por ejemplo, si se observa, es posible, por ejemplo, apreciar la preocupación de la Unión Europea al emitir el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión una declaración europea sobre los derechos y principios digitales para la década digital. ¿Esto cuándo fue? Esto fue muy reciente, el 23 de enero del 2023. Y en el capítulo 2 de solidaridad, así se trata el capítulo de solidaridad e inclusión, se indica que la tecnología debe utilizarse para unir a las personas, no para dividirlas. La transformación digital debería contribuir a una sociedad y una economía equitativas e inclusivas en la Unión Europea. Esto es como una declaración de principios para dónde tienen que avanzar las políticas públicas de la Unión Europea. En relación con la conectividad, señala que toda persona con independencia del lugar de la Unión Europea en que se encuentre, debería tener acceso a una conectividad digital, asequible y de alta velocidad. Luego señala que se comprometen de esta forma a dos cosas. Primero, a velar porque en cualquier lugar de la Unión Europea todas las personas, y también aquellas con bajos ingresos, tengan acceso a una conectividad de alta calidad y dispongan de acceso a Internet. Segundo,
y aquí es muy interesante para mis colegas investigadores que estamos metidos en esto, y la oportunidad un poco hacia dónde tiene que ir también nuestra investigación. Proteger y promover un Internet neutral y abierta, en la que no se bloqueen ni degraden injustificadamente los contenidos, los servicios ni las aplicaciones. Bueno, no sé si ustedes han sabido que Twitter fue comprado por Elon Musk. Hay un control privado ahí muy fuerte de una plataforma de red social. Y bueno, aquí hay un poco una relación, o sea, cómo el poder económico puede controlar y puede censurar eventualmente y vetar los contenidos en Internet. Hay todo un desafío, por lo tanto, porque hoy día, si bien el Estado, ¿no es cierto?, siempre ha sido como el sujeto de gran poder en nuestra cultura, ¿no es cierto?, occidental, se está viviendo también una transformación en ese sentido, un cambio un movimiento en la balanza donde las empresas, las grandes tecnológicas, están adquiriendo más relevancia y mayor protagonismo y poder en este entorno. Bueno, vamos bien. Luego, ustedes saben que la inteligencia artificial se alimenta de algo, o sea, la inteligencia artificial necesita de insumos para poder ser una inteligencia artificial. Esa inteligencia artificial necesita de datos, y los datos es la benzina, digamos, la gasolina que le permite poder trabajar. Sin datos, la inteligencia artificial, sin información, no puede tomar decisiones, no se puede programar un algoritmo, en fin. El dato es fundamental. Y el dato, así en fácil, es la información que nosotros mismos generamos a día. ¿Okay? Entonces, si generamos información a día, y esa información no es solamente, desde que compro con una tarjeta de crédito, también cuando hay reconocimiento facial, pueden estar observando mi estado de ánimo. Todo nuestro comportamiento es información para la inteligencia artificial, y eso sirve para su uso. Y eso es nuestra moneda de cambio con las grandes tecnológicas para que ellas en el fondo puedan crecer y puedan desarrollar innovación y nuevas tecnologías. Esto no es malo en sí, pero debe ser regulado y debe ser controlado por los poderes públicos, porque si no se genera una desigualdad. ¿Y qué pasa en el acceso a la justicia? En el acceso a la justicia, cuando los consumidores queremos resolver un problema y podemos acceder por una vía judicial o extrajudicial, nosotros estamos entregando también información, estamos entregando datos. Y esa información debiese ser protegida y resguardada. Hoy, no tengo aquí, a ver si tengo el número de la ley. Sí, aquí tengo la ley 20.866 sobre tramitación electrónica, que comenzó a regir en junio del 2016. No sé si, la verdad es que no quiero ser tan rotundo, pero me atrevería a decir que no asegura de forma adecuada la protección de los datos personales de los intervinientes. Normalmente, o lo que debiese suceder es que los datos que se entregan en un expediente judicial cuando se está conociendo una causa debieran ser anónimos. O sea, nuestros datos personales no debieran estar identificados en esa causa, salvo aquellos intervinientes del proceso que requieren, ¿no es cierto?, conocer esa información para efectos de tramitar el juicio, ¿no es cierto? Entonces, es fundamental poder resguardar a los consumidores, porque si no es como un boomerang. Si esa información yo la entrego, no se protege, puede ser utilizada luego, entre comillas, en mi contra. La protección de los datos personales en el procedimiento es clave. Debe avanzar la ley 19.628 con sus posibles modificaciones. Eso es la ley que protege los datos personales en Chile, pero que está tramitándose una reforma hace mucho tiempo en el Congreso, y no hay avances concretos, y se debe pensar si es que el principio de publicidad que rige en estos procedimientos debe ser, ¿no es cierto?, debe primar por sobre el principio de finalidad, digamos, que es uno de los principios que está recogido en la Ley de Protección de Datos Personales. Hay una tensión y por lo tanto se tendría que ser resuelto, y es un desafío para avanzar en esta materia. Luego, y por último, me quiero referir a la ventanilla única. Si al consumidor se le presentan muchos caminos, bifurcaciones, nos confunden. Es más, yo ahora estoy aprendiendo sobre los embudos de venta
en funnel de venta que se llama en Internet, cómo es más fácil que nosotros tomemos decisiones de compra. Hay toda una estrategia que es impresionante cuando uno empieza a entender. De hecho, nosotros tenemos un spin-off dentro de la Facultad de Derecho, que es un emprendimiento. Y el emprendimiento no está vendiendo mucho en este momento, pero claro, no sabemos administrar la venta en el mundo digital. Ustedes, cuando compran por Internet, compran porque no se confunden. Del momento en que ustedes están confundidos, no compran. Nosotros huimos todo lo que sea confusión, huimos de ese lugar, de ese sitio de Internet. Por lo tanto, un funnel de venta, que es un embudo de venta, lo que busca es que ustedes tomen una decisión de forma sencilla. El principal ejemplo es Netflix, que es una forma de suscripción donde nosotros nos ponen un landing page, donde metemos nuestros datos, nuestro correo, nuestro nombre, nos dicen que hay una suscripción gratuita de 30 días y luego comenzamos a pagar. Metemos la tarjeta de crédito y nada más. Y ahí estoy yo, usuario de Internet, ya tomando una decisión de compra. ¿Por qué les digo esto? Porque si esto yo lo llevo al ambiente de resolución de conflictos, ya sea judicial o extrajudicial, yo no le puedo presentar 5 o 6 ventanillas. Me refiero a ventanillas como, ¿no es cierto?, cuando uno va a comprar un ticket al cine, no puedo presentarle 5 o 6 ventanillas. Tengo que darle un camino que sea fácil para poder resolver ese conflicto. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que debiésemos seguir? El ejemplo es la plataforma online europea de resolución de conflictos, que trabaja bajo esta lógica, ventanilla única. Una ventanilla única donde se pone en contacto con el proveedor, con el empresario, y luego a partir de ese contacto comienzan los siguientes pasos, ¿no es cierto?, del proceso, y no se le presenta al consumidor tantos caminos para que luego salga confundido y diga, bueno, ¿cuál es la solución? De hecho, el año 2019, la plataforma online europea lo que hizo fue, porque no era muy tecnológica, lo único que tenía era que era digital, pero incorporaron dos herramientas tecnológicas, una que es de diagnóstico, es decirle al consumidor, mire, su problema es un problema y estas son las posibles soluciones o los posibles caminos que usted puede seguir. Y también otra herramienta tecnológica es que permitió mejorar la comunicación entre proveedor y consumidor, porque muchas veces tenemos un problema, el proveedor en este caso sería como una especie de CERNAC, ¿no es cierto? Que nosotros cuando tenemos un problema vamos al CERNAC, y el CERNAC lo que hace es comunicarle al proveedor que existe ya se me acabaron los 15 minutos, está bien, que tiene un problema. Pero aquí lo bueno es que es tecnológico, o sea, es digital, por lo tanto la comunicación es mucho más rápida y efectiva. Me comunico directamente con el proveedor y el proveedor me puede resolver el problema o no me lo puede resolver. Y si no me lo resuelve, bueno, siguen los distintos pasos dentro del procedimiento. Bien, espero, ese es el análisis y las ideas que les quería compartir hoy día. Yo creo que gracias al trabajo de investigación que se hace en la universidad, el esfuerzo que se hace en la sociedad civil y la academia, espero que cuando esté vivo veamos mecanismos alternativos de resolución de conflictos a través de mecanismos online. Muchas gracias. Bueno, finalmente expondrá la doctora Betty Martínez Cárdenas, quien también es profesora de la Universidad Autónoma. Su tema es Online Dispute Resolution y los objetivos de desarrollo sostenible. Adelante, Betty, 15 minutos. Muchas gracias, Erika. Muchas gracias también a Elisa, a Ana y a Ana Isabel por acompañarnos en este importante foro para compartir nuestros resultados de investigación. Tal como Sebastián lo advirtió hace un ratico, estamos los dos a la cabeza de 2 distintos proyectos de investigación financiados con fondos del Estado, Fondesit. Para aquellos que están fuera del país, deben saber que la Agencia Nacional de Investigación de Chile invierte en la academia, invierte en los investigadores, invierte en ciencia y tecnología, y nosotros hacemos parte de esto y estamos muy contentos de poder contribuir para el bienestar de todos, que ya sabemos somos todos consumidores. Pero yo quiero además continuar con las encuestas de Sebastián, y como escuché por acá la gran noticia de que tenemos estudiantes de Derecho Romano, quisiera saber quiénes son de ustedes, los estudiantes de Derecho Romano. Gracias. Gracias a la profesora Erika.
Importantísimo el derecho romano. O sea, no sé, seguramente ustedes lo van a ver con la profesora Erika o lo están viendo con la profesora Erika. Hay muchas cosas que debemos a Roma en nuestra cultura jurídica. Una de esas es la noción de lo que hoy entendemos que es Estado. Algo que está completamente separado de los particulares y que requiere de una administración. Y dentro de eso está una administración de uno de los aspectos que es objeto de nuestra discusión hoy, la administración de justicia. Esa administración de justicia que hoy heredamos de Roma es una administración de justicia que además está caracterizada por algo que no ha sido cuestionado en toda la mañana de hoy: el monopolio del Estado para ejercerle, los jueces. ¿De acuerdo? Hasta el momento eso no había sido cuestionado. De hecho, Ana nos dice, ¿será que estamos preparados para entender que el juez ya no sea parte del Estado? ¿Estamos preparados para cambiar? Estamos hablando de ¿cuántos años, muchachos? Más de 5.000, ¿no? 5.000 años en que entendemos que la administración de justicia tiene que ser dada por alguien que no es un particular. Pues bien, resulta que hacia los años 70 hubo una enorme discusión de este punto. Y lo mismo que les pasó a ustedes, ¿cuánto tiempo llevan ustedes esperando la respuesta a una solución en consumo? Y eso que en Chile, les digo, son rápidos. Los jueces de policía local, mis respetos, uno de los mejores sistemas que tenemos a nivel internacional, no demoran más de 7 meses. Sin embargo, 7 meses para un consumidor puede ser mucho tiempo. 1 mes para un consumidor puede ser mucho tiempo. 1 día puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, según el producto que haya consumido. ¿De acuerdo? Siempre va a haber una brecha entre el daño, lo que estoy reclamando, lo que creo que tengo derecho, y la decisión de justicia. Siempre va a haber una brecha. Y en los Estados Unidos, hacia los 70, se empezaron a preguntar, bueno, ¿y cómo hacemos para reducir esa brecha? El Estado no puede más. ¿Cómo hacemos para descongestionar los despachos judiciales? Y se empezó a hablar de algo que hoy en día ya lo entendemos más fácil, como los métodos alternativos de solución de conflictos. Alternativos, ¿de acuerdo? O sea, alguien más distinto del Estado que va a administrar justicia. Estos métodos alternativos de solución de conflictos, que hoy en día los entendemos más fácil, digamos, vamos a hablar solamente de 3 nada más, que son más familiares para nosotros en Chile: mediación, conciliación y arbitraje. Están destinados justamente a hacer algo que en Roma no se hacía, es permitirle a los particulares participar de esa función de administrar justicia. En algunos países, obviamente, eso ya viene por constitución, se le delega a los particulares directamente esa facultad de administrar justicia. Un saludo para mis amigos en Colombia y a todos aquellos que somos parte de la Cámara de Comercio de Bogotá y somos árbitros. Y estamos investidos transitoriamente por esta facultad de delegar justicia como jueces del Estado. Y lo hacemos en nombre de la República de Colombia. Pero en otros países los árbitros pueden funcionar administrando justicia sin necesidad de estar investidos de esta manera, incluso haciendo fallos en conciencia o fallos técnicos al respecto. Mi investigación, la mía, simplemente se enfoca en cómo un particular puede autocomponer los conflictos, administrar justicia de manera extrajudicial, sin tener que llegar a las Cortes. Puede ser antes de las Cortes, durante las Cortes o después de las Cortes. ¿Cómo vamos con esos mecanismos de autocomposición? ¿Por qué son importantes esos mecanismos de autocomposición? Y además de todo, aquí voy para la introducción, y además de todo, porque ya nos lo había advertido un poquito Sebastián. Sebastián vio con ustedes lo que era aquí adentro importante, pero yo quiero ver lo que es, no sé por qué se me perdió, lo que es a nivel internacional importante. Hoy en día todos nosotros somos medidos, de alguna u otra manera. Nuestros índices de desempeño son medidos, nuestros índices de desarrollo son medidos. Y hay uno de los índices más importantes que hay a nivel internacional, que es el World Justice Project, que mira justamente el índice de Estado de Derecho.
Este índice de Estado de Derecho tiene una subvariante que, para hacer corto y no demorarme mis 15 minutos acá, significa que también aplicamos los métodos alternativos de solución de conflictos en un territorio, en el entendido de que es una puerta que se le abre a las personas para que puedan acceder a este derecho de tener justicia. Si no pueden donde los jueces, si está muy demorado, si es muy costoso, vamos a darle una alternativa, la mediación, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, por eso es importante los métodos alternativos de solución de conflictos. Y ahora, ¿qué ocurre? Entre los objetivos de desarrollo sostenible, hay por lo menos 3 objetivos de desarrollo sostenible que van a contribuir, ya vuelvo a esta diapositiva, que van a contribuir a este propósito. Y aquí tengo que ponerme las gafas. Esos objetivos, para leerlos de manera transversal, son el 8, trabajo decente y crecimiento económico; el 10, el relativo a la reducción de la desigualdad entre los países; y el 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Ahora, ¿qué tiene que ver la inteligencia artificial en todo esto? Pues bien, la inteligencia artificial fue inicialmente, es como lo decían aquí nuestras predecesoras, una de las tecnologías emergentes, no es la tecnología emergente, es una de tantas. Yo aquí les voy a hablar de 2, esa y además blockchain, más adelante se las introduzco. Pero además de todo, es una de las tecnologías emergentes de la que no sabemos nada. En serio, Ana tiene razón. Hay por lo menos 70 definiciones de lo que es inteligencia artificial. O sea, yo por lo menos les puedo decir, no qué es, pero por lo menos más o menos lo que se hace con ella. A través de algoritmos se puede organizar una información. El algoritmo permite que esa organización se haga de manera repetitiva y la tecnología le permite a uno tener unos datos que lo aproximan a lo que podría ser una probabilidad de lo que puede ocurrir en una hipótesis semejante en el futuro. ¿Se puede entrenar? Sí, se puede entrenar. Y en estos momentos están muchos científicos ocupados de entrenarlo para, por ejemplo, ver si pueden auspiciar a los jueces a dar sentencias. En materia de mediación, un estudio piloto con una de lo que llamamos hoy marketplace más conocido en el mundo, eBay, con un instituto de tecnología de Massachusetts, y empezaron a combinar la inteligencia artificial con los anteriores ADR o métodos alternativos de solución de conflictos en línea, en el sentido de que ya no solamente íbamos a tener un software que ordenara la información sobre, por ejemplo, qué tantas veces es importante tener en cuenta un reclamo del consumidor, uno específico, por ejemplo, no me gusta el color de una camiseta, o mi producto me lo vendieron vencido, por ejemplo, un medicamento, sino además qué tanto la inteligencia artificial podía ayudar a las partes a autocomponer el conflicto, o sea, servir de mediador. Y tuvieron un éxito, por lo menos es lo que nos cuentan, con eBay, 60 millones de disputas resueltas hacia el año 2016, ¿de acuerdo? De aquí para allá, todos los marketplaces tienen esto. Y por eso, yo aquí les presento los más recurridos. Tenemos acá, justamente, el que inició todo esto en Massachusetts. Es un instituto que está escrito en la Universidad de Massachusetts y en estos momentos tienen una lista de los principales proveedores de ODR en el mundo, dentro de la cual se incluye, obviamente, la plataforma europea de ODRs, ¿de acuerdo? Que es una de las más importantes también a nivel mundial. ODRs es Online Dispute Resolution, por sus siglas en inglés. Importante tener en cuenta que es un mecanismo que asiste a las partes para la autocomposición de sus problemas, pero con apoyo en sistemas de inteligencia artificial. Los tenemos entonces ahora de muchas formas, y justamente en un foro en el que estábamos con Ana hace poquito, en octubre, y con Ana Isabel, gracias a Ana Isabel, de justicia predictiva,
nos dimos cuenta que los ODRs habían venido evolucionando. Entonces, no solamente se trata de cómo ayudar a las partes a autocomponer su conflicto, sino también hasta qué punto ellos pueden reemplazar a las partes en la composición de su conflicto, a veces incluso hasta predecir lo que podría pasar y de una sola vez compensarlo como para que no haya conflicto. Ya les ha pasado a ustedes eso con Uber Eats. Yo estoy casi segura, si se les demora la comida, les mandan una compensación de 2,000 pesos. ¿No les ha pasado por ahí? Con cualquier otra plataforma, eso significa imaginarme lo que puede pasar y automáticamente el algoritmo dice, necesito una compensación de tanto. Con eso evito el conflicto. Entonces, en estos momentos tenemos más o menos esa evolución. Tenemos plataformas que realmente van a acercar a las partes y van a servir como una herramienta para que ellas tomen su propia decisión. Otras en las que van a predecir cuáles son los conflictos y cuáles son las posibles soluciones, muy comunes en los marketplaces, pero tenemos una nueva que ha venido evolucionando y que además de todo está premiada por la Unión Europea. Bueno, en relación con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿cuáles han sido las limitantes hasta el momento de los ODR? La primera limitante es que no deja de ser un acuerdo particular. Luego, es muy difícil hacer que ese acuerdo sea ejecutable. No es un acuerdo judicial, ¿de acuerdo? Es un acuerdo particular de dos personas que se ponen en contacto en una plataforma y dicen que si quiero pagar y la otra que perfecto, pero si no paga no sabemos qué hacer. Pero ¿por qué han sido importantes? ¿Por qué 70 millones de disputas solucionadas por eBay? Porque son transnacionales. Cuando hablamos de comercio electrónico, estamos hablando de comercio transnacional. Es decir, ustedes pueden comprar aquí cualquier cosa que vendan en Timbuktu, sin problema. ¿De acuerdo? Pero ¿cómo se van a solucionar si hay un conflicto? La plataforma es lo que se supone que va a responder. Segundo privilegio de esas plataformas, ay Dios mío, no necesita abogados. O sea, no sé para qué estamos aquí estudiando, porque no necesita abogados, imagínense, es una de las ventajas más fuertes con las que se han vendido. No tenemos que ir no tenemos que pagar costos en abogados, no tenemos que pagar costos ni afrontar los riesgos de una jurisdicción extraña. Lo hacemos todo por la plataforma. Entonces, bajo costo, eficiencia y predictibilidad, eso ayuda o contribuye a los objetivos 8 y 10 que había leído antes. Sin embargo, la falta de ejecutabilidad y el hecho de que no sea posible realmente ejecutar y hacer, digamos, válida un acuerdo de esos, por ejemplo, logrado a nivel internacional, a nivel nacional, es uno de los limitantes más fuertes que afecta justamente el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16. Así que, obviamente, los ODR siguen evolucionando. ¿Y qué tenemos? La blockchain. Blockchain, ustedes saben, viene de las plataformas de criptomoneda. Mucha información codificada en distintos ordenadores o computadores a nivel mundial y separadas y aseguradas en bloque con unos algoritmos específicos. Perdón si voy rápido. El punto es que en la actualidad la blockchain es utilizada en casi todos los contratos que ustedes están en estos momentos contratando por internet, sobre todo cuando se usa para pagar obligaciones. Los tenemos en seguros, los tenemos en servicios públicos. No sé exactamente qué tanto en Chile, pero a nivel internacional esto es una tendencia incuestionable. Ha habido muchos problemas también para saber hasta qué punto la blockchain realmente debe responder a un ordenamiento jurídico determinado, porque como lo dije así rápidamente, la información está distribuida en muchos computadores en el mundo. Luego es muy difícil decir, vamos a aplicar el sistema chileno a una blockchain, porque la información no solamente está en Chile, está también en Nueva Zelanda, está también en Colombia. Entonces es muy difícil decir, vamos a aplicar un específico sistema jurídico a esta blockchain. Pero lo más interesante es que estos blockchain desarrollaron, y de hecho hay un artículo que dice eso,
cuando la ODR conoce a blockchain, desarrollaron algo que se llama plataformas de justicia descentralizada. Kleros es una de las más importantes. Kleros es una plataforma francesa premiada por la Unión Europea porque promete hacer lo que no se ha podido lograr hasta el momento con los métodos alternativos de solución de conflictos, que es reducir la brecha entre la decisión de justicia y la necesidad del consumidor. Y ha probado hacerlo. Atención, porque el premio no vino gratis, ¿eh? Ha probado hacerlo, sobre todo en lo que se llama small claims. Lo que es interesante aquí para recordar es qué pasa y cómo funciona Kleros. Kleros no tiene mediador, tienes un jurado. ¿Quiénes son jurados? Los que participan en la plataforma. Y para participar en la plataforma, todos ustedes pueden participar como jurados, ¿de acuerdo? Y todos además pueden participar también en la toma de decisión para solucionar un conflicto determinado. Basta simplemente aportar una suma de dinero, hacer una inversión. Adivinen cuál decisión gana. ¿Ideas? La que tenga más dinero. Los que ganan, ¿de acuerdo? Es un juego. Funciona exactamente igual que un juego. Pero entonces garantiza que hay inmunidad, no hay ningún sistema jurídico que se pueda aplicar. Es la ley del COD, la ley del Código Informático, y es descentralizada y adivinen qué, democrática, porque están participando todos en la decisión de justicia. ¿Se parece eso a lo que teníamos en Roma? Bien lejos estamos. Obviamente, este objetivo, esta forma de ver la administración de justicia por particulares definitivamente va a contribuir al objetivo de desarrollo sostenible número 16. Pero la pregunta es, Ana, no es que si estamos preparados para que nos reemplacen, ya nos reemplazaron. ¿Ok? Cualquiera puede ser juez, no se requiere que sea abogado, no es una mediación. Se me olvidó un punto importantísimo, son ejecutables en el acto. Y adivinen qué, los jurados que votaron en contra de la decisión que ganó son penalizados. Solamente dejo la pregunta. ¿Es la administración de justicia en la que soñábamos? ¿Es la manera en que nosotros queremos participar en el derecho? Estamos trabajando con eso. Hemos hecho ya bastantes cursos, papers, y los invitamos a seguir nuestro trabajo. Lo que acabo de presentarles está ya en vía de publicación en un libro muy importante que hicimos el año pasado bajo la coordinación de la profesora Silvia Barona. Así que muchas gracias a todos por su atención. Espero haber cumplido. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos los expositores, profesora Elisa Simó, Ana Montesinos, Ana Isabel Blanco, que nos acompaña vía telemática, Sebastián Bozzo y la profesora Martínez Cárdenas. Muchísimas gracias por sus reflexiones y damos por finalizado, entonces, este foro.